Ahí está, buenas tardes. Ah, no, ya lo dije eso. 43 pasaron de las 4 de la tarde, estamos haciendo Mover el Futuro por la Patriada. Y ayer domingo hubo elecciones en la hermana República Plurinacional de Bolivia, de que hace muchos años que la conduce la izquierda boliviana. Así es. Bueno, ayer hubo elecciones, llegan a balotaje, no hubo nadie que ganara en primera vuelta, así que hay balotaje y no está la izquierda. Hasta ahí es lo que sé. De aquí en más le vamos a preguntar a nuestro querido amigo y compañero especialista en internacionales, Pablo Macena. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Muy buenas Pablito? tardes a todos y todas. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Un gusto verte, amigo. ¿Cómo pasaste el Día del Niño? Espectacular. Espectacular, muy bien. Maravilloso, con todos los niños y después disfrutando de una hermosa victoria después de tanto tiempo. Al fin, Pablito. Por fin nos sacamos un peso de encima. Bueno, la victoria que recibimos, ya estamos hablando en términos futbolísticos, Sí. En términos electorales fue para los sectores nacionales, populares, izquierda y demás, como quieran llamarlos, una derrota importantísima, ¿Sí? la que ayer recibió su Bolivia. Y es un dato para, en serio, pensar sobre la cuestión de los liderazgos, la cuestión de las condiciones, la cuestión de cómo continuar adelante con los proyectos políticos cuando, por distintas circunstancias, la mayoría de ellas formales, los líderes no pueden ejercer la titularidad del proyecto que supieron ejercer. Sí, sí, y tampoco hay nuevas caras. No, claramente, y no permiten el surgimiento de nuevas cuando las hay. Exacto, Pablo. Y no permiten, o en algún momento obstaculizan, en algún momento prefieren que haya tierra arrasada antes que algo surja que pueda no ser necesariamente exactamente igual a lo que supo ser. Digo esto por la debacle, vamos a dejar de hablar de eufemismos, de que surgió ayer la izquierda en Bolivia. El candidato, vamos a empezar al revés que todo el mundo. Dale. El candidato de oficialista, el candidato que representaba la continuidad del presidente Luis Arce, Sí. sacó 3% de los votos. ¡Oh! No sabía ese número, tremendo. 150.000 votos. Oh, Sacó no. el movimiento al socialismo. Claro. La sigla que representa a la experiencia de 20 años de gobierno del MAS sacó 3% de los votos. Más acordar cuando Leopoldo Moró, siendo candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, el que ahora es diputado de la Unión por la Patria, fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, sacó el 3% de los votos. Nada, claro. ¿Está? La Unión Cívica Radical. Bueno. Andrónico Rodríguez, que era el otro candidato del espacio, que había sido ministro y que era una figura que parecía ser continuidad con cambio de la experiencia del levismo, saca el 8%. 8. 400.000 votos. Nada. La sumatoria quedó. Sí, te estamos perdiendo, Pablo. Estoy sin moverme, ¿eh? Sí, bueno, no te estoy echando la culpa, ¿no? Movete. Ni respiro, mirá. A ver, ahí sí. Ahí estamos bien, Ahí estamos bien. Lo que digo, la sumatoria de los dos candidatos que de una u otra manera representarían la continuidad del legado del MAS en Sí. discusión, llegó al 11% de los votos. Claro. El voto nulo que Evo Morales impulsó en esta elección llegó al 19%. Ah, bien, es un número... Sí, y acá viene un dato interesante A ver. a tomar en cuenta. Vamos a suponer que todo ese 19% del voto nulo es militancia o sectores que aceptaron la indicación de Evo Morales Sí. de el voto nulo.
que es una hipótesis exagerada. Ok. ¿Y entonces? El voto nulo más los votos de la izquierda nos lleva al 31%. No, claro, sigue estando abajo. No, sigue estando abajo, pero está un punto abajo del candidato que ganó la elección, que salió primero en la elección, por ende hubieran ido a segunda vuelta. Mirá mirá ese número loco que yo no había hecho. O sea, estamos 32-31. Claro. Y hubieran dejado atrás a Tuto Quiroga, que es un candidato de la ultraderecha. Claro. A Milei lo hubieran dejado afuera. Claro. Y hubiese tenido un balotaje entre la izquierda, entre comillas, y una derecha progresista, liberal progresista, en este contexto, Paz, que es hijo de Paz Zamora, el expresidente boliviano, no es un candidato, Rodrigo Paz Pereira no es un candidato de derecha clásico. Uno podría decir que es más un socialdemócrata. Considerando socialdemócrata lo que puede ser un socialdemócrata en América Latina. Claro. ¿Está bien? O sea, es claramente frente a la experiencia del MAS un tipo de derecha. Claro, perfecto. Pero no es la derecha de Milei. No, claro. Sí, ¿se sabe qué plantea Evo, digamos, de cara al balotaje? ¿Mantener el voto nulo? Mira, en este momento, el primer gran dato de Evo es que reconoce el triunfo de Paz. Ese es el principal dato. Dijo que hay que reconocer los resultados, que los respeta, y que lo que sucedió es un voto castigo a la traición. Y acá es donde yo particularmente quiero hacer hincapié, porque a veces en este entendimiento de que las diferencias entre los distintos actores de la continuidad del proyecto han sido tan tajantes, tan fuertes desde que asumió Arce, entre Arce y Evo, sí, ha habido un enfrentamiento político enorme, con cuestiones judiciales en el medio, con enfrentamientos en la calle tan fuertes. No se han dado cuenta, o quizás ha interesado poco, que el legado de estos 20 años termine en que quizás gobierne un Milei en Bolivia. Mira vos. Digo, no nos tendría por qué sorprender, porque algo así nos sucedió a nosotros. Sí, y le pasó a Brasil antes que a nosotros. Claro, pero digo, y ahora la lección para los movimientos nacionales y populares es ¿qué va a pasar a partir de ahora? Uh-huh. Fíjense una de las cosas que dijo Evo Morales ayer. Dice que espera que siga creciendo la lógica del voto nulo. Y espera que haya más voto nulo todavía de los que hubo con el conteo final, y no se pronunció todavía respecto a si va a apoyar a uno a otro. Lo más lógico es que no apoya a ninguno. Y no, claro, sería más lógico. Pero estamos hablando de un sistema en donde quizás, si no apoyara... hoy el escenario más lógico después de lo que sucedió ayer es que Paz sea consagrado presidente en el balotaje de octubre. Entre otras cosas, porque el otro candidato derrotado ayer, básicamente lo que había señalado durante toda la campaña era que iba a acompañar a quien saliera primero en la primera vuelta. Estamos hablando de Samuel Doria Media, que había señalado explícitamente eso. Yo voy a acompañar a quien gane, salga primero en la primera vuelta, si es que no, va a haber balotaje. Y salió a decir ayer mismo que mantenía ese compromiso asumido con los votantes, por ende, si los votantes lo respetan, un candidato
que estuvo cerca del 20% de los votos, le daría el triunfo a el candidato Paz. Así que este es el escenario en este momento. El gobierno se queda contento con que la elección salió bien, en el entendimiento de que se pudo hacer las elecciones y no hubo mayores escándalos ni situaciones de apremio. Recordemos que venimos de las elecciones del 2021, tuve la suerte de estar como observador en esas elecciones y el clima era muy pesado. De hecho, la delegación argentina tuvo inconvenientes en aquel momento en Venezuela, en Bolivia. Y esa elección que marcó el triunfo de Arce en primera vuelta había sido como muy observada por lo que había sucedido antes en la elección con Evo Morales. Salió todo bien lo del sistema de recuento de votos, fue relativamente rápido a la presentación y los datos ahora, si quieren, pueden mirarlos en la página oficial del órgano electoral de Bolivia, a través de lo que es el sistema de resultados electorales preliminares, donde está todo el desagregado de la votación. Un dato contracorriente es que votó el 88%, casi el 89% del padrón, pero es obligatorio el voto, sí. Y el dato que yo siempre pongo como para reivindicar nuestro voto obligatorio en la Argentina es que la penalidad por el no voto en la Argentina es muy baja. Sí. Y en Bolivia es muy alto. Ah, ok. Es muy alto, le significa muchísimo y tienen que hacer mucho tiempo de fila para justificarlo, pues si no tienen inconveniente hasta para cobrar salarios. Ah, mira vos. Entonces eso hace que la gente salga a votar sí o sí. Pero también es un fenómeno que explica cuando no hay una oferta electoral atractiva, porcentajes de voto nulo como tan alto, claro, como el que hubo. Claro. Y lo que vamos a ver ahora en octubre va a ser por primera vez un balotaje en Bolivia, porque desde la reforma constitucional del 2009 que introdujo esta manera de definir elecciones, nunca se había realizado porque las 3 veces anteriores el MAS había ganado las elecciones, claro, en primera vuelta, y el gobierno que hubo anteriormente de Áñez era un gobierno fraudulento producto de un golpe de Estado. Un balotaje que en Bolivia tiene el requisito del 50% más 1, aunque la posibilidad de los 10 de diferencia existen como acá. Como acá, ok. Pero se requería una mayoría más grande, lo que hacía prever la dificultad de obtenerlo por alguno de los candidatos. Y ya que estamos hablando entre amigos, si algún día tuviera la posibilidad de tener algún grado de incidencia en alguien que piensa alguna reforma constitucional argentina, yo diría que habría que eliminar el balotaje. Es un mecanismo, y da para discutirlo un montón, es un mecanismo que intenta crear una sensación de mayorías fuertes, cuando las mayorías fuertes se construyen en el Parlamento y no en una segunda vuelta. Tal cual. Y esto genera, en principio está pensado para que haya un voto en principio con el corazón y un segundo voto más racional. Y muchas veces las mismas comunidades ya hacen un voto calculado anticipadamente, por ende se pierde cierta heterogeneidad que suele haber en las comunidades en pos de ir tratando de llegar a instancias ya mayoritarias inicialmente, y esas mayorías terminan siendo falsas, o construyen una segunda mayoría, como sucedió en Argentina, que el que ganó el balotaje es quien salió segundo en la elección general, no teniendo en el Parlamento el respaldo que supuestamente se dice tener por tener los votos efectivamente en el balotaje. Es un tema complejo de ingeniería institucional
que tiene que ver con la lógica de la representación. Bien. Y en la década de los 90 se instauró el balotaje en el continente. En Bolivia llegó más tarde cuando vino la reforma de Evo. La cuestión es que 20 años de experiencia de una experiencia de izquierda en Bolivia terminan en esta situación en donde a un enfrentamiento político muy fuerte entre las dos principales figuras del MAS lo ha llevado a su virtual desaparición y en una situación de peligro, de desafectación enorme y un triunfo de la derecha que todavía puede llegar a ser peor. Muy bien, ¿cuándo es el voto de octubre de la segunda vuelta? 19 de octubre. 19 de octubre, perfecto, no tengo nada que hacer ese día. Ahí estaremos tratando de ver qué sucede, qué sucederá aquel día. Perfecto. Pablito, te abrazo fuerte, querido amigo, muchas gracias. Abrazo grande para todos. Adiós, adiós. Allí se retira Pablo Macena, nuestro compañero especialista en política internacional. 2 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Huellas.